En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Colocamos ante la presencia del Señor, pidiendo la gracia necesaria para participar en esta celebración de la Eucaristía. Colocamos ante su presencia cada una de nuestras intenciones. Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos, por todas las personas que se dedican a su atención, a su cuidado, por el eterno descanso de Ana Cristina, José Silvestre y José Gerardo Vanegas, Ezequiel Antonio Barrios, María Tomasa Ramírez, Lucrecia de Sánchez, Gonzalo Ramírez, Ernestina Mendoza Sánchez, Nectalí Méndez Romero, María de Jesús Pernía, Alex Fernández, Freddy Medina, y por todas las almas del purgatorio, y en acción de gracias a Santa Rita de Casia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, y con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la regeneración bautismal te dignaste comunicarnos la vida celestial, concede a los que justificaste e hiciste capaces de la inmortalidad, que lleguemos con tu ayuda hasta la plenitud de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Ven a Macedonia y ayúdanos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que les pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade.
Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que ha hecho de mis palabras y el caso que han hecho a mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió». Palabra del Señor. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Una palabra que a lo mejor nos pueden sorprender a nosotros, porque si buscamos siempre estar con el Señor, si buscamos ser fiel a su enseñanza, al Evangelio, pues esto nos tendría que llevar a estar siempre bien. Sin embargo, no es así. Porque al mismo Jesús, siendo Dios verdadero, lo persiguieron y se le sigue criticando por parte de muchas personas su obra, su enseñanza, con más razón a los discípulos, con más razón a cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo interesante, y es que siempre debemos identificarnos como cristianos, como hijos de Dios. Siempre tenemos que dar ese testimonio de discípulos del Señor. No importa lo que diga el mundo,
no importa lo que piense el mundo. Nosotros estamos llamados a identificarnos siempre con Jesús, con el Maestro. Y tenemos un compromiso, el compromiso de anunciar el Evangelio, el compromiso de dar testimonio de lo que somos. Por supuesto que esto causa incomodidad en muchas personas, en aquellos que viven de espalda a Dios, en aquellos que les incomoda el Evangelio. Sin embargo, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos, proclamar el Evangelio y dar testimonio de lo que somos. El Señor siempre nos advierte que el anuncio del Evangelio, que el anunciar a Jesús, el dar testimonio de lo que somos, tiene un precio, el precio de la cruz. Por eso el Señor nos ha dicho: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y que me siga. No puede haber anuncio del Evangelio, no puede haber vivencia del Evangelio sin cruz. Eso es imposible. Nosotros no podemos pretender vivir en un mar de felicidad. Si lo hacemos así, si tenemos una vida así cómoda, es porque no estamos dando testimonio del Evangelio, porque no lo estamos asumiendo, porque no estamos haciendo viva la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que estar siempre dispuestos a llevar la cruz, a ser señalados, a ser criticados. Hoy podemos decir, hay muchos bautizados, bastantes, pero quizá los que se comprometen a vivir, a tener los rasgos de Jesús, son pocos, porque eso implica la cruz, porque implica el sufrimiento, porque implica el ponernos de espalda a lo que el mundo nos ofrece. Son pocos los que están verdaderamente dispuestos a asumir los criterios que Jesús enseñó y vivió con sus discípulos. Y por eso tenemos que pedirle al Señor toda esa gracia necesaria para que dejemos de lado el qué dirán, para que asumamos el compromiso del Evangelio y para que demos ese verdadero testimonio. No importa, como dice el Señor, que el mundo nos odie, que el mundo nos critique, que el mundo nos señale. Lo importante es que asumamos los criterios que el Señor nos enseña en el Evangelio. Hay muchas cosas que nos atan en esta vida terrenal. A veces las riquezas, a veces los apegos a otras personas, a veces el apego a ideales, a sueños de este mundo, y descuidamos lo que el Señor nos enseña en el Evangelio. Pidámosle al Señor que nos ayude a identificarnos verdaderamente con Él, como verdaderos discípulos, y que cuando tengamos que sufrir calumnias, críticas por causa del Evangelio, que le demos gracias a Dios, porque si es así es porque lo estamos haciendo bien. Si todo el mundo nos aplaude lo que hacemos, es señal de que no estamos viviendo lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor nos pide a través del Evangelio. Que el Señor nos dé entonces ese coraje y esa valentía para ser testigos del anuncio de la palabra de Dios en medio de nuestro mundo y de nuestras familias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Rey de la Gloria, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida, pidámosle que escuche la oración de su Iglesia. Para que el Salvador del mundo libere de todo mal a la Iglesia, redimida con su cruz y su resurrección, roguemos al Señor. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y todos puedan participar de ella, roguemos al Señor.
para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de los pobres, de los afligidos, de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Para que el Salvador del mundo libere de todo mal a cada uno de nosotros, a nuestras familias, pues Él nos redimió con su pasión y con su resurrección, roguemos al Señor. Para que conceda el eterno descanso a todos los fieles difuntos, a nuestros familiares y amigos que ya han partido a la eternidad, a quienes encomendamos en esta Eucaristía: Ana Cristina, José Silvestre, José Gerardo Vanegas, Ezequiel Antonio Barrios, María Tomasa Ramírez, Lucrecia de Sánchez, Gonzalo Ramírez, Ernestina Mendoza Sánchez, Nectalí Méndez, María de Jesús Pernía, Alice Fernández, Frede Medina y todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Recibe, Padre misericordioso, todas estas súplicas que con fe, con esperanza, con devoción te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, en nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos el Ave María a la Santísima Virgen.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Aleluya.